Vamos a esperar, porque es uno de los economistas que dicen, empieza a gustar, empieza a cobrar valor, es joven y lo siguen muchos, lo están mirando de cerca en el Frente de Coalición Gobernante. Ya está con nosotros Itaí Huffman, que es diputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cuántos años tenés, Itaí? 39. Apareces menos, estás vendiendo la... Viste que cuando dicen los chicos de la campaña, yo me río porque muchos de ellos militantes, ya no son tan chicos, el Cuervo, Máximo, ya no son tan chicos. Yo tampoco. Pasa para todos los años. Así es. Cuando fue el debate con el Fondo Monetario Internacional, tu nombre cobró mucha relevancia, tu postura, tu mirada. Incluso muchos dijeron, ¿por qué no, Itaí, ministro? ¿Qué sentís cuando escuchás eso de vos mismo? No lo escucho. No lo escuché hasta ahora. No. En la rosca estaba, ¿viste? El círculo rojo que llama, los mensajes de texto. Mirá qué interesante lo que propone. Yo estoy cumpliendo mi primer mandato como diputado. Asumí en la Argentina 2 años, parecen una década, pero en realidad hace 2 años nada más. 2 años y pico. Así que estoy haciendo esa primera experiencia y estoy tratando de aportar todo lo que puedo. Ahí, contento. Por supuesto, en un momento de la Argentina muy difícil, que es el que nos tocó. Ya sabíamos que era difícil cuando asumió Alberto Fernández, cuando ganamos las elecciones, no es que la Argentina tenía muchos problemas. Después vino la pandemia, bueno, y todos los problemas que ustedes están comentando. Así que, pero bueno, quiero seguir trabajando desde el lugar en el que estoy. Contanos de dónde venís. Aportar ideas. Yo lo sé, pero contame al público de dónde venís. Es muy interesante lo que haces, el trabajo que haces en redes sociales. Casi un docente de las redes sociales explicando con tu postura política cómo leer algunos de los entramados de lo que pasa con nuestra economía. Es interesante lo que haces. Te invito a que lo sigan. ¿De dónde venís? Yo, en términos políticos, empecé mi militancia primero cuando... Yo cumplí 18 años en el año 2001, en el momento en que la Argentina explotó. Y como muchos jóvenes de mi generación, sentimos la necesidad de hacer algo. Empecé haciendo un laburo social, sin pertenecer a ningún partido político. Después en la universidad, empecé a estudiar economía en la Universidad de Buenos Aires y empecé a participar en las agrupaciones independientes, se llamaban en esa época. Y por muchos años, si querés, con cierto rechazo o desconfianza de la política tradicional, ¿no? O sea, un poco el discurso de Marra, el tema de la casta política para vos también era algo... Pero claro, porque en mi época, ¿qué era la casta política? Eran los políticos que nos habían llevado a la crisis del 2001. Y era un sistema político en el cual vos sentías que había un gran consenso, que era un consenso alrededor de las políticas que se habían implementado desde la dictadura hasta el 2001, en la década de los 90 sobre todo, y que votabas a un partido, votabas al otro y seguían las mismas políticas. Eso cambió, en mi opinión, y es una de las razones por la cual soy parte del Frente de Todos, con el kirchnerismo eso cambió. Y hoy no solo no tenés esa situación, por eso... yo rechazo muy fuertemente ese discurso que tienen los libertarios sobre la casta, porque me resulta difícil encontrar un momento político de la Argentina donde sea tan evidente que hay 2 coaliciones políticas con 2 visiones del país totalmente distintas. Pretender juntar todos, es decir, son todo lo mismo, desde Cristina hasta Macri, yo creo que eso, la verdad, no se lo cree nadie. ¿Vos sos amigo de Grabois? ¿Militaste con él? Yo milito con él, sí. Nosotros cuando estábamos en la universidad... trabamos una relación con un movimiento social que estaba surgiendo, que era el MT, que es el movimiento en el que se referencia Juan, y desde ese momento siempre militamos juntos. Él también, en ese momento, y por mucho tiempo, fuera de la política partidaria, digamos. Después nosotros hicimos un camino ya de meternos en la política más institucional, él siguió un tiempo más por fuera, y ahora somos parte del Frente de Todos desde nuestro lugar, ¿no? Cuando vos ves los cortes de calle, los acampes, una cosa es cuando uno está fuera del poder político que le toca gobernar y otra cosa es cuando representás ese poder político. Me imagino que Grabois y vos mucho tiempo propiciaron esas manifestaciones populares para hacer escuchar las minorías. Hoy deben tener cierta inquietud sobre cómo manejarse cuando dan discursos públicos porque son también parte del gobierno. Sí, claro, pero yo creo que frente a una manifestación, sobre todo si es una manifestación de sectores humildes, uno tiene que primero sensibilizarse, tratar de entender por qué la gente está ahí. Eso no significa que uno no pueda comprender la bronca del tipo que va con el auto, obviamente esa bronca existe, pero tiene que tratar de entender por qué esa gente está ahí. Y evidentemente esa gente está ahí porque hay una situación social en la Argentina muy complicada. No están ahí porque les gusta pasar 2 días acampando. A vos no te gustaría, a mí no me gustaría pasar 2 noches en la 9 de julio. O sea, nadie hace eso de gusto o por querer joder al otro. Porque a veces se plantea la situación, me parece como si hubiera una vocación de joder al otro.
entiendo la bronca del otro, pero esa persona que está ahí, si está ahí es porque la está pasando muy mal. Entonces, lo primero es tratar de conectar con eso que le está pasando y pensar soluciones, obviamente. Y ahí es donde yo creo que hay algo de la política social, evidentemente, que está fallando. Y no me refiero a la coyuntura de este gobierno o de este ministro. Hay un problema de diseño para mí de la política. ¿Cómo sería eso? Los famosos debates sobre los planes. Nosotros, hay un plan en la Argentina que es el Potenciar Trabajo, que es el que originalmente fue pensado para personas que están en una cooperativa y que el Estado participa con un subsidio parcial de su ingreso. Esa persona no vive del plan, trabaja en una cooperativa, trabaja en algún emprendimiento y el Estado subsidia, como también subsidia a pymes y empresas. Ahora, al mismo tiempo hay un montón de gente que está en una situación de crisis alimentaria. Y se usó esa herramienta, se masificó esa herramienta para resolver un problema de ingresos. Y yo creo que ahí hay un error. Y me parece que la manera de resolver ese error es con una discusión que está creciendo en la Argentina y en el mundo, que es la idea de establecer algún tipo de ingreso universal. Nosotros le decimos salario básico universal. ¿Qué significa? Que todas las personas que no tienen ingresos fijos asegurados porque no tienen un trabajo en relación de dependencia, el Estado, a través del sistema de seguridad social, de manera transparente, pueda generar una suerte de seguro alimentario. ¿Cuál es la diferencia con un seguro de desempleo? La diferencia con un seguro... Por ejemplo, como tiene Estados Unidos, que funcionó bien en momentos de COVID. Exacto. Para ellos. La diferencia es que esto implica un universo mucho más amplio. Porque nosotros, recordad que definimos al desempleo como aquellas personas que están buscando trabajo y no encuentran. Es cierto. Y vos acá tenés situaciones muy distintas. Tenés desempleados, tenés gente que está en el sector informal, tenés muchos cuentapropistas. Bueno, tenés la base de datos porque con el IFE te quedó. Exacto. Pero no lo quisieron sostener porque decían que el gasto era muy alto de mantener esa política. Bueno, y obviamente eso jugó un papel, y yo creo que fue un error, porque obviamente en el crecimiento de la pobreza del segundo semestre del 2020, obviamente el IFE jugó. Pero déjame terminar la idea para que se entienda. La posibilidad de establecer un mecanismo universal en la Argentina ya tuvo experiencias positivas, fíjate, muy brevemente. Vos tenías un problema en la Argentina con un montón de personas, adultos mayores, que no podían jubilarse porque no tenían los aportes. Se hizo una política de inclusión y hoy la Argentina tiene un sistema casi universal en la cobertura de los adultos mayores. Tenías un problema con los niñez. Los niños y niñas cuyos padres no tienen un trabajo en blanco no recibían las asignaciones familiares. Se creó la asignación universal por hijo. Bueno, eso que hicimos con la niñez y eso que hicimos con los adultos mayores se puede hacer con la población que tiene entre 18 y 65 años, pero con un mecanismo transparente que corra la discusión sobre el clientelismo, sobre todas estas discusiones y que sea un mecanismo que funcione de manera automática. Por supuesto que está la discusión de cómo se financia, hay discusiones, pero quiero decir, se puede hacer una política social mucho más inteligente y más adaptada a estos tiempos. ¿Te gusta la gestión que está haciendo Zabaleta? Yo no tengo una mala opinión sobre él. Pero creo que este es un debate más de fondo que hay que dar. Y que además, perdóname, el mundo lo está discutiendo. Esto se está discutiendo en los foros internacionales. Sí, lo que pasa es que no todos los países tienen al Fondo Monetario golpeando la puerta cada 3 meses. Bueno, pero ¿qué ¿Cómo pasa? haces para ¿Qué cumplir pasa? con Vos las antes metas? mostrabas datos de lo difícil que es que crezca el sector privado, ¿no? El empleo formal. Eso tiene que ver seguramente con problemas de la economía argentina, pero tiene que ver con un funcionamiento estructural de la economía en la Argentina y en el mundo. Hay cada vez más un sector de la población que queda excluida del empleo formal. Es así, pasa en la Argentina y pasa en todo el mundo, porque tiene que ver con los cambios en la forma de producción. Esta situación de lo que se llama el precariado no es un problema de la Argentina. En Europa, todas las crisis que hay en Europa, también donde surgen movimientos contestatarios por derecha, por izquierda, y antes de la pandemia, tiene que ver con esta situación. Entonces, la idea de pensar que solamente vamos a poder resolver el problema de los ingresos de la gente con la forma que se pensaba hace 70 años, hace 50 años, que es el empleo formal, quizás es una idea que hay que empezar a relativizar y hay que pensar otras formas. Me gusta porque, obviamente con distintas formas y con distintas miradas, Ramiro Marra, que está militando con Milei, y vos desde otro lugar, están proponiendo, vamos a algo distinto. Ya todo lo que barajamos e hicimos no sirve. Hay que hacer algo diferente, cada uno con su postura. Claramente está crujiendo la política porque voces como las tuyas cobran cada vez más valor. Yo quiero mostrarte lo que dijo Guzmán del dato de inflación que va a salir mañana, porque me parece interesante empezar a debatir hacia dónde va la economía. ¿Lo escuchamos?
La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y, por supuesto, que es justo que así sea. Entonces, trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganen a la inflación. ¿Qué opinas de Guzmán? Mira, yo tengo mucho respeto por él. Me parece que es una persona sólida y que defiende sus convicciones. Tengo obviamente diferencias, que son las discusiones que hay en el frente de todos. Pero no creo que sea un problema de nombres. Yo no creo que sea un problema de personas. Él dice lo mismo. Claro, es un problema de políticas. Claro, ¿y quién tiene que dar el enfoque? ¿No es el ministro de Economía que tiene que dar el enfoque de la economía? Bueno, en realidad, la definición general de la orientación de la política de un gobierno la define el presidente. Y en este caso yo creo, porque estamos en un experimento nuevo, que es un gobierno de coalición. No, el anterior también era una coalición. El anterior de Macri. El Cambiemos. Sí, tenías Carrió, tenías radicales, tenías una coalición. Es cierto, no opino de otro espacio político, cada uno se organiza como quiere. Yo creo que, y no salió del todo bien tampoco, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que había muchos reclamos del funcionamiento de esa coalición. Digo también para relativizar, porque ahora se vive como un drama, que hay diferencias en el frente de todos, como si en el gobierno anterior, que era una coalición también, no había debates públicos, no había crisis internas o planteos internos. Vos mencionaste a Carrió recién, podríamos hacer la lista de las bombas. También, desdramaticemos los cambios de ministro también. Bueno, lo acabamos de mostrar en medio de años. Quizás una forma de gobierno de coalición deberían tener algún mecanismo, alguna instancia donde se pueda consensuar un rumbo general. Yo no digo que haya que tener acuerdo en cada una de las medidas que se toma un gobierno, pero sí en los trazos gruesos. Entonces, ahora, si nos podemos juntar, sentar y definir una política sobre el tema de inflación, sería muy bueno. Yo creo que el ministro dijo algo importante. Es el tema de inflación y es el tema de ingresos, porque a todos nos molesta vivir en un país con 50 o 60% de inflación. Dejaste picando una de las grietas que tiene este gobierno. En un ratito vamos a hablar de un tuit que tuviste en los últimos días, ahora en las últimas horas, que me pareció picante. Ya volvemos. Seguimos en Para que sepas y gira la rueda y decíamos antes, la política está caliente y empieza a sonar la posibilidad de un cambio de gabinete de cara a las Pascuas, así que mientras estés comiendo tu huevo, si podés hacerlo, o la rosca, posiblemente veas en la tele alguna situación política, pero hay un funcionario que recibió la bendición. ¿Es así, Ro? Sí, recibió la bendición y se trata de Eduardo Guado de Pedro. No sabemos si para una candidatura presidencial. No nos queremos meter en lío porque nunca vamos a meter en líos a el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque Eduardo Guado de Pedro estuvo en su viaje a Roma con el Papa Francisco. Esta foto en realidad es del 2014, cuando viajó también a Roma. ¿Te acordás, Marce? Con Cristina Kirchner. Esa foto es en el marco de una visita con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. No hubo foto esta vez de la conversación que tuvieron Eduardo Guado de Pedro con el Papa Francisco. Fue una reunión privada de 1 hora y media que Eduardo Guado de Pedro prefiere que no trascienda de qué se habló, pero sí es cierto que lo recibió en su residencia de Santa Marta al ministro del Interior. No hubo foto de ninguno de los dos lados, por lo cual se llevan la conversación privada y no nos metemos en ese sentido. Fue bendecido, pero no hablamos de candidaturas todavía. No, bueno, pero el Papa que no recibe a todo el mundo y no habla con todo el mundo, ¿no? A otros le escribe por carta. Estamos charlando un poco de economía y de la política que se viene con Itai Hackman, que decía, había sonado en los últimos días muy fuerte como una posibilidad dentro de la gestión. Vos decías, yo lo tengo descartado, estoy ocupando un lugar y lo quiero terminar. Pero sí hay una parte del Frente de Todos que te mira muy bien y sobre todo a raíz de la discusión que se dio sobre el proyecto de ley que terminó saliendo ley de renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario. ¿Era necesario sí o sí? ¿Era eso o moríamos en la pobreza?
No, me parece que hay dos discusiones distintas. Uno es todo el proceso de discusión del acuerdo con el Fondo Monetario, la negociación, qué caminos había, si este era el único camino, si había otro alternativo. Y otro es, bueno, dado la situación, frente a este acuerdo o que no salga el proyecto, ¿no? Son dos situaciones distintas. Si vos te parás solamente ahí, decís, bueno, frente a un default con el fondo o un acuerdo que también tiene muchos problemas, no hay salida buena, digamos, ¿no? Y efectivamente el default con el fondo probablemente era un escenario complicado, ¿no? Que era razonable querer evitar. Ahora, la discusión del frente de todos... Y bueno, exacto, es que estamos en una situación muy complicada. Y el acuerdo con el fondo, obviamente, lamentablemente, limita más las posibilidades de política económica. Eso es una realidad. Por eso fue tan dañino la decisión del gobierno anterior de ir al Fondo Monetario Internacional, que no es solamente un problema de deuda externa, que es un debate económico importante. Si está bien o mal usar el endeudamiento externo de la manera que se usó, yo obviamente creo que estuvo mal. Sino que además endeudarte con el Fondo Monetario implica que toda tu política económica por mucho tiempo en la Argentina, no este gobierno, el que venga después de este y el que venga después, va a estar atado a una discusión permanente con el Fondo Monetario Internacional. Yo te decía antes que cumplí 18 años en el 2001 cuando empecé a militar. Para mí el Fondo Monetario era mala palabra porque la memoria de lo que fue la crisis probablemente siga siendo la crisis más grande que tuvo la economía y la sociedad argentina, que fue la del 2001. Entonces, la verdad que hayamos vuelto a caer en eso, yo me acuerdo las tapas de los diarios, de ver un gobierno teniendo que negociar con el fondo, en vilo por si el fondo le aprobaba o no le aprobaba una refinanciación. O sea, esa Argentina de estar dependiendo de un hilo, de una espada de Damocles de afuera, la habíamos dejado atrás. Entonces, estamos nuevamente y me parece que esa es una realidad que lamentablemente nos tenemos que hacer cargo. Quiero ir a un tuit que pusiste en las últimas horas, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos fue el dato del día, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Lo tenemos por allí. Tu tuit dice: en los últimos 5 años la participación de los asalariados en el valor agregado bruto que genera nuestra economía cayó más de 8 puntos. ¿Qué significa? Mientras que en 2016 de cada 100 pesos que producía el país, 51 terminaban en bolsillos de trabajadores, en 2021 fue menor a 43. Nosotros hemos tenido acá empresarios de distintos sectores, son muy pocos los que levantan la mano y te dicen, sí, yo estoy ganando dinero. Mira, el año 2021, desde el año 2016 para acá, casi todos los años fueron malos. Primero por la crisis económica y el 2020, obviamente, por la pandemia. El 2021 efectivamente fue un cambio de la tendencia, digamos, no solamente por los datos macroeconómicos de crecimiento, sino porque, salvo algunos sectores que siguieron afectados, el grueso del resto de los sectores productivos pudieron reponer su actividad económica, pudieron exportar, pudieron mejorar sus ventas al mercado interno. Lo que no pasó, lo mismo, es con el grueso de la población. Entonces, vos tuviste el año pasado, en el 2021, una recomposición de márgenes de ganancia muy importante y no tuviste una recomposición de salario en la misma proporción. Vos lo que me querés decir es que se podría haber hecho una paritaria más generosa. Yo creo que ahora, considerando esa situación, dado la situación de aceleración de la inflación, un pequeño comentario sobre lo que hablaba antes sobre la inflación. Nosotros tenemos una inercia inflacionaria hace mucho tiempo en Argentina. Cuando asumió Macri, allá en el 2015, cuando terminó Cristina, andábamos por el 25%. Cuando terminó Macri ya la había duplicado el 50%. Y sobre esa inercia del 50%, ahora se nos agrega este shock internacional. Por eso estamos como estamos, porque teníamos una inercia altísima y ahora se nos complicó con estos 10 puntos que ustedes decían antes. ¿Qué hacemos frente a esa situación? Bueno, dejamos que los salarios se licúen, y que la gente... pasando. Bueno, entonces hay que dejaron que eso pase. Hay que evitarlo. Y una de las formas, hay muchas herramientas para evitarlo. Una de ellas es que los sectores que pudieron recomponer ganancias durante el 2021 y que están ganando bien, bueno, permitan aumentos salariales que por lo menos garanticen que los trabajadores no pierdan. Yo te sigo, pero Guzmán, que es el ministro de Economía del espacio político del Frente de Todos, negoció quizás que se adelanten las paritarias, ahora, ¿no? Una suma extra. Bueno, adelantar la paritaria no es ganarle a la inflación. No, digamos, ahora la decisión que se tomó es adelantar las paritarias. Si eso no alcanza, y es posible que no alcance, va a haber que discutir otras medidas. Me parece que no se puede descartar ni aumentos de suma fija para todos los trabajadores,
o distintos mecanismos. Y también habría que discutir para el sector, porque la otra pregunta es, bueno, las paritarias en definitiva son para aquellos trabajadores que tienen un convenio colectivo de trabajo. Que son los yo trabajadores decía, son los menos hoy, porque la verdad que ¿qué hacemos con el también resto? hay doble caja en Argentina. ¿Qué hacemos con el resto? Con los informales, con los cuentapropistas. Bueno, ahí es donde, vuelvo a insistir, discutir una política como un salario universal, por lo menos para garantizar que en un contexto de aceleración de la inflación, Ahora, ¿esto te donde no la escuchan? puede bajar, los ingresos empaten. Yo te entiendo, vos sos diputado. ¿Te escuchan en el gobierno? ¿Vos te llevaste esta propuesta a los ministros, Sí, al presidente? ¿Te por escuchan? supuesto que sí. ¿Y qué te dicen cuando vos llevas estas propuestas? No, yo no me encontré a nadie en el Frente de Todos cerrado a discutir propuestas. Incluso esta que te decía del salario universal, que parece muy rimbombante, al propio ministro de Economía, al presidente de la Cámara de Diputados, a las autoridades de nuestro bloque, yo con todas las personas que hablé, hay receptividad. Obviamente que después hay que sentarse a laburar, Claro, y ahí puede haber aplicarlo. distintas visiones. Puede haber una visión que confía más en que la recuperación del mercado de trabajo va a resolver el problema, y otros que decimos, bueno, está buenísimo que se recupere el mercado de trabajo, que baje el desempleo, probablemente no alcance y hay que tomar otras medidas. Bueno, eso es el debate que hay. Vos mencionabas antes que militaste y que sos amigo de Grabois. ¿Quién es tu líder político hoy? Nosotros tenemos un espacio, en nuestro espacio político que se llama Patria Grande. Bueno, Juan Grabois es el principal referente de nuestro espacio. Pero también milita conmigo Ofelia Fernández, por ejemplo, que es legisladora de la ciudad, Federico Fagioli y Natalia Saracho, que son diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. ¿Y tenés algún en general, acercamiento con la cámpora? Nosotros tenemos, en general somos de una generación, digamos, tenemos en común una pertenencia generacional, en términos generales, ¿no? Todas personas, las que te nombré, que del 2001 para acá empezamos a militar. Y sí, con la cámpora tenemos muy buena relación, compartimos muchas cosas, puntos de vista. Nuestro recorrido no es exactamente igual, no nos subimos a las campañas de la demonización, de las etiquetas que se construyen sobre las organizaciones, porque además las sufrimos también. Pero Juan las sufre. Entonces, antes mostrábamos a Máximo que pedía gestión y que entendía los cortes de calle. Me imagino que en eso coincidís. Te pregunto, ¿vos considerás que tiene que haber un cambio de gabinete hoy? ¿sabes por qué? Perdóname, ¿sabes por qué nosotros, la cámpora y otras organizaciones, vinculado a lo que hablábamos antes sobre la casta, representan, guste o no guste, una renovación de la política? Una renovación de la política. Ya está generacional Entonces, también. generacional, claro, exacto. Y eso me parece que es algo muy bueno, porque en general son personas que se han formado en una etapa de la Argentina y que tienen visiones, que tienen sensibilidades que creo que aportan. Yo te insisto sobre la pregunta porque si tenés puentes de diálogos en común, sabrás que el kirchnerismo y sobre todo la cámpora está pidiendo un cambio de gestión. ¿Pensás que es propicio ahora un cambio de gabinete? Me cuesta meterme en eso porque son decisiones que toman las personas que están al frente de la político gestión. ahora. Sí, Además de economista. pero está bien, pero es cierto, pero eso no me hace que yo pueda opinar de todo o decirle a los demás lo que tienen que hacer o que tenga yo los elementos para juzgar eso. Lo que sí te diría es, más que el gabinete o los nombres, sería bueno que haya algún espacio que el presidente de la Nación convoque a todos los sectores del Frente de Todos y que se puedan acordar una serie de políticas, por lo menos de ahora hacia un año para adelante. La discusión del 2023, quiénes van a ser los candidatos, si va a haber paso, dejémosla para el 2023. Ahora discutamos qué vamos a hacer el próximo año y tratemos de generar una síntesis en el Frente de Todos. Y para eso yo creo que sería bueno que el presidente de la Nación convoque. Gracias, Itaí, por participar. Para que sepas, digo, acá tenemos todas las voces. La verdad que nos estaba Gracias. costando una voz del Frente de Todos, así que en este contexto es muy valiente de tu parte venir y hacer un reportaje. Ya volvemos con más para que sepas.